hace un año y poco, empezamos a pensar, intentando categorizar qué queríamos, qué buscábamos, etcétera. Nos planteábamos esencialmente cuatro grandes objetivos que nos parecían pertinentes, que nos parecían necesarios, que nos parecían útiles, que en cualquier caso nos parecían dignos de ser buscados. El primer objetivo era el facilitar a todo el colectivo de personas interesadas, fundamentalmente investigadores, expertos, académicos, planificadores, profesionales o expertos en el trabajo con jóvenes, en la gestión del trabajo con jóvenes, también en los medios de comunicación, etcétera. Queríamos proporcionarles toda una serie de informaciones que puede que estén, pero que están muy en bruto, que no son fáciles de conseguir y que en cualquier caso tienen que ser trabajadas para conseguir una información fehaciente respecto a lo que nos interesaba. En este momento podemos tener muchos datos qué sé yo, de la Encuesta Nacional de Salud, pero tenemos que buscar aquellos que afectan especialmente a la población joven, etcétera. Y por tanto lo que queríamos era, primero, conseguir un repertorio de informaciones fáciles, accesibles, trabajadas, elaboradas, que permitieran una información completa, una información fehaciente, una información operativa, una información fácil a todos los interesados. Evidentemente, una información que afectara a la población que era el objeto de interés del Centro Reina Sofía, por tanto, la población de adolescentes y jóvenes, sabiendo que no es fácil poner una barrera de delimitación clara entre esos periodos, pero bueno, digamos que por entendernos y siguiendo un poco a lo que más frecuentemente se hace, nos interesaba lo que pasaba con la población entre los 14 y los 29 años. En algunos casos traspasamos la barrera de los 29 o adelantamos la barrera de los 14, pero digamos que el objeto fundamental de interés sería ese, que además fuera una información que permitiera tener una visión operativa respecto a franjas de subdivisión etaria dentro de esa edad, es decir, entre los 14 y los 18 años, la perspectiva de aproximación, la lectura que se puede hacer a esa edad es muy diferente a la que se puede hacer entre los 25 y los 30 años, por tanto queríamos que también esa información fuera una información que facilitara la segmentación etaria y desde luego que fuera una información que facilitara la segmentación por género, es decir, porque es algo que nos interesa especialmente a todos y concretamente al Centro Reina Sofía, el trabajar la persistencia todavía de posibles inequidades, desigualdades de género, etcétera. Por ejemplo, después veremos si Verónica o Paula o Ana, a la hora de explicar los resultados, hacen también una aproximación a esto, a la diferencia por género que claramente es muy significativa y que queríamos hacerlo. Por tanto, el primer objetivo era el proporcionar esa base de datos, esa base de datos fácil, articulada, elaborada, accesible, fiable, etcétera, etcétera. El segundo objetivo era, y lo señalaba Enrique hace un momento, disponer de un instrumento que nos permitiera, en un momento determinado, la comparación sincrónica de lo que podríamos llamar el momento sintético de desarrollo juvenil, que sabíamos que por definición iba a ser incompleto, que sabíamos que por definición no iba a abarcar todo lo que nos interesaba, pero que en cualquier caso, por el hecho de ser homogéneo, por el hecho de ser comparable, por el hecho de ser equiparable en todos los países, nos permitiera esa visión de comparabilidad sincrónica entre todos los países de la Unión Europea, entre todas las comunidades y las comunidades entre sí, las comunidades con los países, la media española con la media europea, etcétera, etcétera. Una comparabilidad que afectara a Europa, que afectara a las comunidades autónomas y que nos permitiera en un momento determinado tener una foto fija, tener un elemento de comparación sincrónica del desarrollo.
Esto lo planteamos como objetivo y era el segundo gran objetivo. El tercer gran objetivo era, puesto que suponíamos que el indicador este sintético iba a permitir la comparación, pero iba a ser poco explicativo en sí mismo del espacio de desarrollo, porque iba a ser forzosamente reducido, necesitábamos también articular una serie de instrumentos que nos permitieran no ya la comparación sincrónica a la cual renunciábamos, pero sí que nos permitieran una aproximación cuantificada al nivel de desarrollo de distintos aspectos del desarrollo juvenil, de las capacidades, y que nos permitieran también de forma diacrónica el plantear objetivos de desarrollo, el plantear análisis retrospectivo, el plantear objetivos de planificación, etcétera. Primero, el segundo objetivo era el indicador de comparación, el tercero era los desarrollos de capacidades. Y el cuarto gran objetivo que nos planteábamos era el proporcionar también a los interesados, investigadores, académicos, expertos, etcétera, no ya esa base de datos de información a la que me refería inicialmente, sino un espacio donde poder discutir, debatir, analizar, criticar, etcétera, todos estos elementos y por tanto contribuir de una forma operativa a una visión más colectiva, etcétera. Este era nuestro cuarto gran objetivo. Para conseguir esto, lo primero que planteamos para el primer objetivo fue la recopilación de toda una serie de indicadores de carácter cuantitativo, que eran indicadores oficiales, que eran indicadores en bruto, si se quiere, que había que trabajar, pero que en cualquier caso nos permitían el ir elaborando este repertorio de informaciones, este repertorio de fuentes de información que nos parecían útiles. Queríamos montar una base de datos y queríamos que esa base de datos, insisto, fuera en relación con todas aquellas cuestiones que pudieran interesar en relación con los jóvenes, que fuera algo dirigido, focalizado, trabajado para informar sobre la franja 14-29 años, pero con divisiones etarias, y que permitiera también el dar una información representativa de la discriminación posible por género. Esto suponía buscar en todas las fuentes estadísticas, desde las fuentes de Eurostat, las fuentes del CIS, las fuentes del Instituto de Estadística, todas las fuentes que se trabajan en comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Queríamos, en la presentación, en la facilitación, que estos indicadores, todas estas fuentes, se presentaran en forma de tablas, en forma de gráficos y en forma de mapas. Y que además permitieran filtrar de tal manera que el interesado pudiera ver qué es lo que pasa en un aspecto determinado, por ejemplo, pues en el mercado de trabajo, con las mujeres de una determinada edad, o que pudiera filtrar qué es lo que pasaba con el abandono escolar en la franja de edad determinada. Por tanto, creíamos que esto podía ser útil, que sería necesario, y empezamos a trabajar con esa historia. Cuando estamos trabajando en esto, se cruza el segundo objetivo, que es el de disponer de ese sismógrafo, de ese instrumento, si se quiere, aproximativo, pero en cualquier caso significativo, por aquello de que reunía una serie de condiciones que nos permitiera la comparabilidad. Claro, esto obligaba a que las fuentes que utilizáramos para la construcción de este sismógrafo fueran, en primer lugar, fuentes que tuvieran una representación europea y una representación autonómica, que fueran fuentes que pudieran, de las que se pudieran obtener una representación de las franjas de edad que nos interesaban, que fueran fuentes que nos permitieran obtener una representación por género, y que en cualquier caso fueran fuentes que utilizaran los mismos sistemas de recogida que garantizaran la homogeneidad, la comparabilidad, etcétera, etcétera.
les puedo decir, después hablarán de la metodología, no quiero entrar en ello, pero empezamos a trabajar con 200 prácticamente fuentes diferentes y al final terminamos trabajando, creo recordar que con 23 o, en fin, ya lo contarás luego, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente las condiciones eran unas condiciones de exigencia metodológica rígida que dejaban fuera toda una serie de instrumentos. Al final, estas fuentes pertenecían al ámbito a los ámbitos que señalaba antes Enrique, de elementos que tenían que ver con el empleo, de elementos que tenían que ver con la educación, de elementos que tenían que ver con la salud, de elementos que tenían que ver con la emancipación, de elementos que tenían que ver con el manejo de las TIC. No voy a entrar en la metodología de las ponderaciones, todo esto que después se hablarán, pero en cualquier caso, ese era el repertorio y trabajando con ese repertorio de recursos a través de un algoritmo matemático en el que tampoco voy a entrar porque después lo contarán, llegamos a un indicador que es un indicador sintético que permite perfectamente comparar, puesto que es homogéneo y es algo que comparten en su extracción, en su metodología, todos los países europeos y todas las comunidades autónomas. Y que eso nos permite, por una parte, un gráfico de posiciones y nos permite, por otra parte, un gráfico también sectoriales por cada uno de los elementos que hemos trabajado, que después os contarán en la primera aproximación. Serían los resultados de la primera fase del desarrollo del proyecto Scopio. La primera fase consiste en montar la base de datos que hemos montado sobre los indicadores que básicamente hemos trabajado en el índice sintético y los resultados aproximativos, no, los resultados que nos dan de la aplicación del algoritmo del índice sintético. Hasta ahí estamos, en este momento hemos llegado, esto es lo que os vamos a presentar esta mañana, esto es lo que queremos que someter a vuestra crítica, a vuestra reflexión en esta mañana. Pero el proyecto no termina ahí. El proyecto continúa de tal manera que esperamos a principios del año que viene volver a tener otra sesión y contaros cómo ha seguido la historia. El proyecto no termina ahí porque evidentemente a partir de aquí nos tenemos que plantear el tercer objetivo, el tercer gran objetivo, que es no ya tener un instrumento que permita la comparabilidad, sino disponer de una serie ya de instrumentos, distintos instrumentos, que nos permitan tener una visión más clara, cuantificada del nivel de desarrollo de las distintas capacidades, renunciando ya a la comparación sincrónica, porque las exigencias, si queremos ampliar las fuentes, tenemos que reducirla, por tanto, renunciamos a la comparación sincrónica, pero en cambio, obteniendo el beneficio potencial muy importante de manera sectorial, tener una visión de cómo evolucionan las cosas, de las tendencias, poder plantear objetivos de desarrollo, poder plantear análisis retrospectivos, etcétera, etcétera. Y esto, hacerlo en función de ese modelo, que también Enrique señalaba, de la Marta Nussbaum, que hemos adaptado, obviamente. Nosotros vamos en el desarrollo de capacidades, y tampoco voy a entrar, pero solo para que lo sepan, vamos a trabajar con capacidades corporales, tienen que ver con los grupos de edad, con el ciclo de vida, con los hogares, alimentación, sanidad, suicidio, accidentes, etcétera, victimización, acoso, agresiones, delincuencia, todo lo que tiene que ver con capacidades corporales, incluimos ahí, capacidades personales que incluirán enseñanza, estudio, formación para el empleo, capacidad de expresión, creación, ocio, prácticas culturales, hábitos de consumo, actitudes, ciudadanía, etcétera, etcétera, capacidades personales, capacidades sociales, actividades rituales, festivas, deportivas, sociabilidad, redes de amistad, emparejamiento, relaciones de género, migración, movilidad, todo esto y muchos elementos, capacidades económicas, actividad, empleo, ocupación, especialización, productividad, emprendimiento, propiedades, en fin, sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, y capacidades políticas, agenda pública, afiliación a partidos, participación electoral, activismo, huelgas, bla, bla, bla. Claro, si queremos dar cuenta de estas cosas, sabemos que tenemos que echar mano de muchas fuentes que en Europa o con los requisitos que antes exigíamos no existen, pero que sí que pueden existir de forma
por lo menos parcial, pueden existir en estadísticas, en investigaciones, en fuentes empíricas, en fuentes de indicadores, fuentes estadísticas españolas. Con lo cual, lo que tendremos ya es una visión del desarrollo en bloque de la juventud española, pero mucho más amplio, ¿no? Ahí iremos echando manos, estamos ya haciéndolo, en toda esta segunda fase de desarrollo, estamos echando mano de todas estas fuentes, estamos haciendo un repaso y un registro lo más exhaustivo que podamos, y evidentemente todas estas fuentes, a medida que las vayamos trabajando, irán siendo cargadas en el primer dispositivo este de la base de datos. Por supuesto, si las fuentes estadísticas que nos permiten hacer el indicador sincrónico, el primero, van enriqueciéndose, las iremos incluyendo. Es decir, por ejemplo, si Eurostat consigue homogeneizar la recogida de datos en relación con algunas cuestiones que en este momento están en el aire, pues eso lo incluiríamos. Pero en cualquier caso, todo lo que vayamos haciendo lo iremos incluyendo en la base indicativa. Y al final, lo que tendremos será una serie de indicadores de desarrollo por cada una de estas capacidades. Claro, somos conscientes de que por mucho que registremos y por mucho que hagamos un rastreo, va a haber elementos informativos que no vamos a encontrar en fuentes ya existentes. De todas estas cosas, de todo este repertorio de elementos de interés que os señalaba, seguro que muchos de ellos no vamos a encontrar información en fuentes existentes. Esto nos va a plantear una doble opción, un dilema, que contemplamos en el desarrollo del proyecto. Uno, sabemos que algunas informaciones tendremos que renunciar. Y, bueno, pues en su momento veremos si son incluibles o no son incluibles, pero todos los que estamos aquí sabemos que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que se puede. Y lo que no podemos hacer es inventar unas informaciones si no existen. Entonces, hay cosas que no vamos a saber. Pero hay otras que no existen en fuentes y que no renunciamos a conocer, para lo cual, y este sería un elemento que también está proyectado y que forma parte del proceso, para lo cual vamos a poner en marcha un barómetro anual que va a trabajar con un panel de jóvenes, con un panel amplio, con un panel que vamos a poder mantener en el tiempo, etcétera, y que nos va a permitir completar la información de las fuentes con todas unas informaciones opináticas, etcétera, de los jóvenes, de actitudes, de lo que nos interese, sobre elementos que en este momento no existen y que nosotros vamos a trabajar. Por tanto, digamos que los índices de capacidades se alimentarán no solo de todas las fuentes que vayamos encontrando y que depuremos y que trabajemos como estamos trabajando para índices sintéticos, sino además con ese barómetro que por lo menos tendrá una oleada anual y que probablemente también se enriquecerá con otros barómetros puntuales. El barómetro evidentemente será con cuestiones fijas y después probablemente también haremos barómetros puntuales para cosas que nos puedan interesar. Con lo cual entendemos que cumpliríamos o nos acercaríamos al cumplimiento de este tercer gran objetivo de disponer de unos indicadores, de unos elementos, de unos instrumentos que nos den cuenta del nivel de desarrollo de los distintos ámbitos de capacidad de la juventud, en este caso de la juventud española en su conjunto. Ojalá llegue un momento en que podamos, digamos, tener una representación autonómica de estos elementos, pero de momento no nos lo planteamos, por lo menos con carácter general. Otra cosa es que en algún aspecto concreto sí que podamos utilizar algunas fuentes que nos permitan, más allá del índice global, al margen de esto, pero que nos permitan una visión particularizada, comparativa entre las distintas comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, en este momento, con representación europea, no hay ninguna información que nos permita meter el elemento, qué sé yo, de problemas relacionados con los consumos de drogas. Y sin embargo, sí tenemos una fuente española
que con carácter bianual nos va dando esa información e incluso con representación autonómica. Probablemente podemos hacer un estudio particularizado de eso al margen del indicador global. Con lo cual llegamos al cuarto gran objetivo, que es el disponer aquí. Estos son los indicadores. En la base de datos, como decía antes, tiene todos estos elementos de educación, empleo, emancipación, salud y TIC son los que utilizamos ahora. A medida que vayamos enriqueciendo, irá habiendo otras de todo este repertorio de capacidades que he señalado antes, con tablas, con gráficos, con mapas, actualizados continuamente, ámbitos geográficos en 3 regiones, en 3 niveles, atendiendo variables ESO, etcétera, etcétera. Está en la base de datos los índices. He hablado del índice sintético juvenil comparado, que permite con las comunidades autónomas y con Europa, de forma transversal, y después el índice de las capacidades juveniles, que es el que acabo de describir también y que es diferente. Bueno, el barómetro también les he contado, el panel online, 15-29 años, un panel fijo anual y sondeos puntuales, y después el cuarto elemento que es el que iba a referirme ahora. Lo que queremos es poner a disposición también, como decía antes, del colectivo de personas interesadas, un ámbito de reflexión que vamos a construir como un blog, donde haya toda una serie de entradas que vayan analizando algunos aspectos concretos de los elementos anteriores, algunos aspectos concretos de los elementos de comprabilidad, del índice de desarrollo, de la diferencia posible por género, etcétera, etcétera, la metodología, etcétera. Es decir, toda una serie de entradas que permitan facilitar el que haya un debate sobre ello, que haya una aportación, que haya una discusión, etcétera, y que dé también una información más elaborada para quien esté interesado, para las personas que estén interesadas en esa información más elaborada. Por ejemplo, pues yo qué sé, pienso potencialmente en los medios de comunicación, etcétera. Es decir, por poner un ejemplo, lo que quiero decir, cuando a final de este mes, que es cuando, digamos, pondremos el 24, creo, el 25, 24 y el 25, cuando se pondrá a disposición de todo el mundo, de los medios de comunicación, todas las informaciones y el proceso y los datos y todo esto. Entonces, cuando lo saquemos, al final de este mes, en este blog habrá 3, 4, ya veremos, entradas, por poner un ejemplo de lo que quiero señalar. Una de las entradas forzosa es explicar el proceso y sus limitaciones, es decir, queremos mostrar con transparencia absoluta hasta dónde creemos haber llegado y cuáles son las limitaciones de donde hemos llegado. En segundo lugar, una entrada que habla de la metodología. Esto es fundamental para que todo el mundo pueda discutir. Aquí nosotros es como hemos hecho un guiso y entonces lo que vamos a contar es cuáles nos parecían que eran los ingredientes ideales. En segundo lugar, cuáles ingredientes hemos encontrado en el supermercado y hemos podido utilizar, no los ideales sino los que hemos encontrado. En tercer lugar, cuál es el proceso de guiso que hemos utilizado y cuáles son los resultados, para que si alguien quiere utilizarlo de otra manera, si tiene suerte de encontrar otros elementos o le parece que puede guisar de distintas formas, pues puede hacerlo. Tiene todos los mimbres para construir el cesto que parezca. Nosotros lo que queremos es ser útiles y discutir. Entonces, vamos a hablar de la metodología. La tercera entrada, lo que va a hablar, y después si os comentan veréis que es enormemente significativo los resultados, la comparación de géneros, la comparación de géneros, qué está pasando cuando en el desarrollo sintético utilizamos solo el colectivo de mujeres o solo el colectivo de hombres en Europa y en las comunidades autónomas, sería la tercera entrada, un análisis de esto. La cuarta entrada, y es algo que viene obligado por la casa madre de la FAD, bueno, digamos qué cosas tienen que ver, por qué no trabajamos con drogas en este momento y cómo vamos a hacerlo en el futuro, etcétera, etcétera. Es decir, es un poco una obligación por nuestro objetivo primario.
Y después tenemos planteado también, y esta mañana lo hablábamos con Enrique, pues un análisis retrospectivo para ver, utilizando los mismos mimbres, qué pasaba, cómo era el cesto hace 5 años, hace 4 años, ¿no? Este tipo de cosas son las que queremos someter a exposición, trabajo, discusión, debate, etcétera, en el proceso. Poco más tengo que contar, o poco más puedo contar. Las propuestas de políticas públicas. Ah, por supuesto, por supuesto. Es decir, una de las cosas que no pueden faltar, lo que pasa es que, claro, es un acto fallido, es decir, como es lo que más miedo me da, por eso me lo callo, se me olvida. Pero es uno de los objetivos fundamentales del centro, el plantear, a partir de la definición de necesidades, el plantear objetivos de desarrollo con políticas públicas y permitir también la cuantificación de esos objetivos de desarrollo. Permitir a través del INCE el seguimiento, el análisis, la evaluación, el impacto, la posibilidad. Obviamente, esto nos va a obligar, primero, a, en toda la parte de reflexión y debate, hacer elementos, que aparezcan elementos propositivos, y después trabajar a través de estrategias de comunicación que entendemos que son muy importantes. Estamos hablando de el esqueleto óseo del esqueleto del proceso, es decir, estamos hablando de la parte dura, de la parte más científica, con todas las comillas que se quiera, ¿no? Pero el proceso, desde el principio, está pensado con toda una envoltura carnal que tenga que ver con la comunicación. Es decir, para nosotros es fundamental la comunicación. Y es fundamental la comunicación con distintos niveles de la sociedad. Por una parte con la academia, y ya lo hacemos en el Centro de Filosofía, pero lo vamos a seguir haciendo, el trabajar con las universidades, buscar espacios de colaboración, etcétera, presentar tal, con los institutos de investigación, obviamente, y con los equipos políticos o institucionales, administrativos, etcétera, responsables de la planificación de las políticas públicas, de las políticas de desarrollo, etcétera. Y entonces, bueno, digamos que hay toda una estrategia de difusión, de contrastación, de presentación, de incitación a la reflexión colectiva, de incitación a las políticas públicas, de referencia, etcétera, que para nosotros es fundamental y que esperamos ir desarrollando a partir de ahora. Es decir, por ejemplo, pues en contra de lo que es el hábito del Centro Reina Sofía, este acto de hoy, el acto técnico, el acto científico, ¿no? Precede a la presentación a los medios. Normalmente lo hacemos al revés. Cualquier investigación se presentan los resultados y después hacemos una explotación más técnica, más científica para seminarios. Eso lo hemos hecho mucho aspecto. Esta vez lo hacemos al contrario, precisamente porque queremos primero contrastar con vosotros y porque queremos después prestar una atención especial a la presentación también, a los medios, a la difusión de los resultados, etcétera. Porque entendemos que esto, si tiene algún sentido, no es el de cumplir esos objetivos, 4 grandes objetivos que yo antes señalaba. Esos son 4 grandes objetivos, pero son objetivos instrumentales, son objetivos operativos. El último y gran objetivo es el dar pistas que iluminen y el estimular para que se pongan en marcha políticas públicas, políticas juveniles que permitan un desarrollo de las capacidades de los jóvenes, chicos y chicas, hombres y mujeres, jóvenes españoles. Muchísimas gracias. Poco más.